Hola a todos, mi nombre es Natalia Córdoba Bracamonte y el día de hoy les hablaré sobre el origen de la política. La historia de la política mexicana comienza después de la independencia del país en 1821. Aunque hubo muchos proyectos de nación, México se consolidó bajo el mando del presidente Benito Juárez, quien con sus políticas de reforma llevó al país a la modernidad de la Ilustración. Sin embargo, luego de la muerte de Juárez en 1872, el dictador Porfirio Díaz impulsó su gobierno durante 31 años. Al decir el dictador Porfirio Díaz nos damos cuenta que México en aquel tiempo no tenía una forma de gobierno democrático, sino que estaban bajo el dictador Porfirio Díaz. Hasta la Guerra de Revolución, cuyo desenlace podría ser considerado apenas como el comienzo de la política moderna. Ok, voy a hacer un paréntesis aquí. En 1910, el 20 de noviembre, inició la Revolución Mexicana. La motivación inicial del levantamiento es derrocar al presidente o al dictador Porfirio Díaz y establecer elecciones libres y democráticas, es decir, promover la democracia en el país. Otro paréntesis, en 1911 el dictador Porfirio Díaz es derrocado por Francisco I. Madero, asume la presidencia de México. Su mandato se caracteriza por encabezar un gobierno democrático. El primer gobierno democrático fue por Francisco I. Madero, preocupado por mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Sin embargo, no logran estas mejoras, lo que lleva a que se levanten los movimientos revolucionarios de Emiliano Zapata, Pancho Villa y Pascual Orozco. Ok, ya después de años de turbulencia, luego de la Revolución Mexicana, del establecimiento de distintas instituciones y de la firma de la Constitución de 1917, el entonces presidente Plutarco Elías Calles propuso la creación de un partido político en 1928. Un año después, en 1929, fue creado el primer partido mexicano llamado Partido Nacional Revolucionario, PNR, el cual es el antecesor del ahora Partido Revolucionario Institucional, PRI. Este es un pequeño dato sobre cómo y cuándo se originó el primer partido político, el cual llevaba por nombre Partido Revolucionario Institucional, es decir, el PRI. Después el Partido Acción Nacional fue el segundo partido de la democracia mexicana. Fue fundado 10 años después que el Partido Revolucionario Institucional, es decir, fue fundado en 1939. Después, el tercer partido político que sobrevive hasta la fecha es el Partido de la Revolución Democrática, es decir, el PRD, fundado en 1989 por diversas facciones de corrientes izquierdistas, aunque muchos de sus primeros militantes formaron parte de algún momento del PRI, es decir, el Partido Revolucionario Institucional. Este es uno de los momentos históricos más importantes de la política moderna, es decir, democrática. Fue el anhelado cambio de gobierno, ya que desde su fundación hasta el año 2000 el PRI gobernó México. El PRI, desde que lo fundaron hasta el 2000, fue el partido político que gobernó México. Entonces ya después, hasta que el candidato al PAN, Vicente Fox, logró la alternancia. Este partido estuvo en la presidencia de México durante 12 años y abrió las puertas del cambio político. Okay, ya que repasamos un poco sobre el origen de la política, vamos a hablar sobre la participación ciudadana en México. Ok, ahora vamos a hablar sobre la participación ciudadana. Natalia, ¿por qué vamos a hablar sobre la participación ciudadana si estamos hablando sobre el origen de la política? Bueno, la participación ciudadana es un elemento fundamental en la historia y más ahorita en nuestros tiempos porque existe algo llamado democracia, que es lo que nos permite escoger a nuestro país, es decir, votar por quien queramos que sea nuestro presidente. Por ejemplo, antes de la revolución, cuando Porfirio Díaz era presidente, el dictador de México, los ciudadanos no pudieron votar. ¿Por qué? Porque él se impuso. De eso se trata ser dictador, supongo. Entonces, una característica importante del sistema político de la Ciudad de México es que ofrece mecanismos de interacción con los gobernantes y representantes y entre la ciudadanía. Fecha número 1, 1928 a 1940. La Ley Orgánica del Distrito Federal y de los Territorios Federales, aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 1928, podría catalogarse como el comienzo de la conspiración contra la expresión democrática
y la organización autónoma de los habitantes de la Ciudad de México y, sobre todo, como el instrumento donde se sentaron las bases para consolidar un modelo de participación exclusivamente corporativo y políticamente controlado. La ley de 1928, promovida por el general Álvaro Obregón y alentada por el entonces presidente de la República, Emilio Portes Gil, modificó radicalmente la forma de gobierno de la Ciudad de México. En ella se dispuso oficialmente la desaparición del régimen municipal y se estipuló que el gobierno de la ciudad sería responsabilidad directa del presidente de la República. A partir de todo esto, diversos estudios han planteado que la forma de gobierno y el estatus jurídico que se desprendió en 1928 y que estuvo hasta 1940 marcó la vida política y la práctica misma de la participación ciudadana en la historia de México. Otra fecha sumamente importante en respecto a la participación ciudadana es el 17 de octubre de 1953. Apareció en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. En México, los primeros antecedentes exitosos del voto datan de 1923 en Yucatán, aunque hubo peticiones de 2016. ¿Por qué es una fecha importante en la historia de la participación ciudadana? Bueno, las mujeres también son ciudadanas, entonces al no poder votar le estaban negando un derecho y al dárselo en 1953 fue una fecha muy importante, ya que ellas también podrían elegir a las personas que las iban a gobernar y también, claro, proponerse para gobernar el país. Ok, como ya hemos visto varias fechas importantes, ya sea del origen de la política, de la democracia, solo para reforzar y que no se revuelvan, voy a leer lo siguiente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 puede considerarse otro gran avance en materia de participación ciudadana, ya que en el artículo número 5 estableció por primera vez el concepto de derechos políticos. Esto es, hizo referencia por primera vez al derecho de los ciudadanos a votar y ser votados, es decir, dio origen a la democracia. ¿Por qué? La democracia trata sobre que nosotros los ciudadanos podemos elegir a nuestros gobernantes. Entonces, al ser la primera vez que se podía votar, es el origen de la democracia.